nos sobran los motivos. El libro del que vamos a hablar ahora, 2 puntos, esto es para vos, Ernesto Gobo, que estás del otro lado, porque en este momento están sentados aquí en el estudio algunos de los gestores, de los corazones, de las cabezas que armaron el viaje que cambió la ciencia, las aventuras de Darwin en el Río de la Plata. Estamos con Anita Eisenberg y Marcelo Casacuber. Bienvenidos. Ay, muchas gracias por la invitación. Gracias. Lo nombro Ernesto Gobo porque lo conocemos a Ernesto y está del otro lado, así que mirá quién está acá, está Anita. Ernesto, quédate ahí y escuchate todo el programa que va a estar buenísimo como todas las tardes. Pensando en ti, Ana, sos quien le puso el tema de la ciencia, lo pusiste allí, dijiste, mira, esto fue lo que pasó con Darwin, no solamente las teorías, sino su viaje pasó por tal. Y después viene Casacuberta y dice, bueno, yo me gustaría hacer lo que me gusta, que es sacar algunas fotografías, poner. Pero hay más noticias para este boletín. Ajá. Hay más gente involucrada. Sí, no, y además, tú sabés que fuimos todos, esto surge como un grupo de amigos en realidad, que van desde la ciencia, como es mi caso, bueno, Marcelo, que tiene que ver más con la fotografía, los audiovisuales, Sebastián Santana, que es un gran ilustrador, Silvia Soler, con quien ya veníamos trabajando en varias propuestas editoriales anteriores, y Renzo Baira, que también es otro gran ilustrador uruguayo, y todos fans de Darwin, por diferentes motivos. Y bueno, y esto surgió un poco como decir, bueno, una vez en una salida de campo estábamos con Casacuberta en la zona de Rincón de Darwin y nos pusimos así a pensar, bueno, pensar de que Charles Darwin estuvo acá y la gente sabe lo importante que fueron las Galápagos para su teoría de la evolución, claro, pero poca gente sabe de que estuvo en Uruguay y de que acá se encendieron las primeras chispas relacionadas con una teoría que cambia nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Es algo que va por encima de la ciencia. Claro. Y bueno, y así fue que hablando con Silvia y con los otros compañeros, surge la posibilidad de este libro, que fue financiado por la ANI, por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, con una propuesta, un llamado que ahora hace años que no sale, por otra parte, que es de popularización de la ciencia, un llamado muy importante que nos permitía hacer un montón de cosas. Y bueno, es un libro del cual estamos muy orgullosas, ¿verdad, Marcelo? Totalmente, aparte fue como un proceso muy lindo. Un poco pasa de que mucha gente no sabe o no tiene presente que Darwin estuvo en Uruguay y de la importancia que tuvo, la influencia que tuvo en su comienzo a cuestionar, digamos, el orden establecido o el orden aceptado en la época de lo que era la naturaleza, la creación y el surgimiento de las especies. Y de hecho, con la importancia que tiene Darwin, no solo a nivel de la biología, de la evolución, sino como decías tú, como influencia de cambios filosóficos de cómo vemos el mundo, no se da prácticamente en los liceos, escuelas, no hay mucha participación en el programa educativo. Entonces dijimos, bueno, vamos a poner un poco en el mapa y a hablar un poco de lo que fue su viaje, su estancia, sus 2 estancias en Uruguay, tuvo 2 veces, qué le gustó, qué encontró, qué fue la que nos llamó la atención. Porque aparte no olvidemos de que la gente siempre piensa en Darwin viejo y con barba y con el sombrero. Y acá vino un muchacho de 23, 24 que estaba terminando de formarse como investigador o como naturalista, digámoslo así, y con toda la curiosidad natural de una persona de esa edad que llega al contraste de lo que es la Inglaterra, el imperio en aquel momento centro del mundo, a Sudamérica o un Uruguay que estaba como país ahí, digamos, en sus primeras, formándose, y con una sociedad muy distinta en la cual Darwin se asombraba, que decía, hoy conocí un hacendado que tiene, no sé, 100.000 cabezas de ganado, pero no conocía la brújula, y le miraban ya muy así, con un interés brutal, los fósforos que no eran conocidos, y se los querían comprar los fósforos uno por uno porque eran como una novedad. Entonces el contraste no fue solo científico biológico, fue también social y cultural para Darwin. Mira, con Aris nos encanta cotorrear mucho sobre los libros que vamos leyendo, que por suerte acá son un montonazo, ¿no? Y decíamos que hay un gran punto en el libro, probablemente que sea el cierre, ¿no? O sea, te dan ganas de recorrer el mundo y te dan ganas de darlo vuelta, y creo que ese
también es un poco el eje del libro, porque hay se comparten cuestiones históricas en un lenguaje súper divino para alguien de 3 años, para alguien de 13, para alguien de 55 como yo, pero siempre hay preguntas que giran. Por ejemplo, Darwin, ¿sabrá que se recibió una médica? ¿No? El rol ahí de la mujer dando vueltas. Sí, Anita. Sí, yo es como uno de mis superhéroes de la ciencia, porque claro, entre otras cosas fue de los primeros científicos que empezó a prestarle atención al comportamiento de las hembras. Uh-huh. Hasta ese momento estaba todo centrado en las descripciones y eso en lo que hacían los machos. Los machos pelean por acceder a las hembras, y la hembra como que era como se hablaba de hembras pasivas, es más. Claro. Mirá vos. Y entonces es de los primeros que dice, acá hay algo para prestarle atención, porque en realidad las hembras son definitorias en un montón de especies, de hecho en casi todas. Y entre otras cosas, otra de las características que me hace como tenerles ese gran respeto a este personaje, que veo que es un personaje que tuvo mucho coraje, porque ustedes imagínense lo que era en ese momento una persona tan joven, de una clase, digamos, alta de Reino Unido, subirse a un barco que va a dar la vuelta al mundo, que quedaba sin comunicación por periodos muy largos de tiempo. Él a su vez tenía una salud muy delicada, se sentía mal en el barco prácticamente que todo el tiempo, y a su vez luego cuando él se le empiezan a despertar esas ideas, él pasa muchos años colectando evidencia que sustente su teoría. Y mientras tanto había muchos que le tomaban el pelo. Es muy conocida la imagen esa gráfica de él con el cuerpo de mono Claro. Y es una teoría que al día de hoy, y él siguió en lo que creía, y es una teoría que al día de hoy sigue siendo aceptada. Entonces hizo algo muy grande, con mucho coraje. Y cuando vamos a las escuelas, algo que es súper interesante para contarle también a los niñas y niños, es que él no era un buen alumno, así no era eso todo perfectito como que uno podría pensar de que iba a cambiar el mundo. Era un estudiante que de hecho no le gustaba estar en clase, se aburría, porque quería estar afuera buscando bichitos. Y bueno, tienes todas esas... Y los niños como que cuando contamos eso, ¿verdad? Que dicen como... bueno, entonces si él hizo grandes cosas. Yo también. Claro. La teoría de la evolución, tú me corregirás que estás en eso, pero tenía que ver con la evolución justamente de las especies. Él tenía la idea de que todos veníamos de un mismo ancestro, ¿no? Todas las especies en general. Claro, todos somos parientes, todas las formas de vida, desde la más pequeñita a la más compleja y grande, todos estamos vinculados entre sí. Y hay un proceso que es el de evolución, el de cambio, que hace que algunas especies persistan y otras desaparezcan. Uh-huh. Eso como las dos enormes cosas que él empezó a ver. Y bueno, y yo siento que eso que ustedes decían que da ganas de viajar, es que hacer ese libro fue como un gran viaje también para el equipo. Claro. De hecho... Sí, salimos a hacer varios recorridos de los que hizo Darwin, a caminar en grupo con Silvia, con los que podían. A veces se sumaba gente, hermanos, hijos, lo que sea, pero el grupo del libro salía en forma regular a Maldonado, a La Valleja, a caminar por donde él anduvo, a ver un poco lo que él vio y a sentirse un poco, también ponernos en la piel de Darwin, como si viera esos paisajes y lugares por primera vez, para ver un poco lo que sintió, porque el espíritu también del libro es buscar esa sensación de descubrimiento, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y con la fotografía, ¿cómo fueron seleccionando las fotografías que están buenísimas, excelentes, bueno, gracias, del libro? Hay de todo un poco. Hay muchas fotos sacadas como esa. Uh-huh. Hay muchas fotos sacadas durante las caminatas, que de hecho eso es un monumento, un monolito que hay de homenaje a Darwin, que está, si no me equivoco, en La Valleja o en Maldonado. Ahí está Entonces, muchas fotos fueron sacadas durante las salidas de campo que hacíamos recorriendo los pasajes donde él estuvo. Otras son fotos de archivo de que Darwin menciona qué le pasó con los ñandúes o con los venados de campo o con tal tipo de animal o lo que sea. Las supermulitas. Las supermulitas, que era el gliptodonte, y también por supuesto con el conocido sapito de Darwin. Entonces ahí también yo usaba fotos mías de archivo de flora y fauna que he ido sacando y que tengo siempre
que es un archivo que se va creciendo de forma natural permanentemente, pero también quería que va evolucionando. Va evolucionando y ahí también hay una selección natural de las mejores fotos Claro. que quedan, pero quería que muchas fotos justamente vinieran de las salidas para como poco ser el ojo fotográfico de Darwin, humildemente, de lo que él iba encontrando al pasear por ahí. Ay, ¿no estaría bueno otro libro de ustedes en ese camino? ¿Tenés fotos de ustedes caminando los caminos de Darwin? Es que siempre que uno hace un libro hay 10 libros más de Claro. las fotos que no Sin salieron, duda. la historia que no contaste, el rinconcito que llegaste y Sí, ya sí. no cabían porque... No, y mismo las ilustraciones de Santana, él tiene todo un cuaderno lleno de ilustraciones que no fueron en el libro. Es un genio. Aparte, si lo ven, lo hizo en un estilo garabato, de como que lo estuviera haciendo también viajando. Claro. Claro. Y aparte tiene algo muy muy divertido, y es que si quisieras no leer, podrías seguir toda la historia del libro con los dibujos, ¿no? Eso Sí. está... Claro, es como un excelente. apoyo gráfico, narrativo, pero hecho con ese estilo, ¿no? Como son dibujos con virome muy sencillos, que un poco es como una mención también juvenil, porque el que vino era un Darwin joven, y tiene esa cosa como de bitácora, de que cuando un científico va por ahí y ve una flor, un pájaro, hace un dibujo más o menos sencillo en los pocos segundos que tiene para conservar un poco, identificar la especie. Entonces también ese espíritu se recoge en los dibujos de Sebastián. Y otra cosa muy interesante del libro es que, además del libro, implicó un proyecto grande de ir y llevar el libro a escuelas de todo el país. Y eso, de hecho, lo seguimos haciendo hasta ahora, que hemos ido a escuelas la semana pasada, porque ahora estamos cumpliendo 190 años del pasaje de Darwin por nuestras tierras, y hemos estado trabajando muchísimo con escuelas de todo el país, el año pasado y este año, porque como Darwin vino dos veces, nos permitía eso, y ves que los niños, o sea, da para trabajar muchísimo en la escuela. Por ejemplo, ese concepto de que todos somos lo mismo, somos diferentes pero somos todos lo mismo, es un concepto extremadamente profundo y ¿Qué interesante. te parece? Abre territorios para todos lados, Para ¿no? todos lados. Estamos llegando a todo el país, así que después vamos a dar algún contacto para que las escuelas que no tuvieron la posibilidad lo puedan tener, de hacer contacto con ustedes. Pero tenemos un personaje como Darwin, un personaje mundial, que se descubrió que vino a nuestro país, y alguien formó un grupo de amigos y hace un libro. ¿Hacia dónde apuntaron? ¿A los más chicos, a los más grandes, a todos? A todos, porque no sé, Marcelo, que si vos lo querés comentar, pero un poco es un libro que es Claro. para aquellos que tienen niñas y niños interiores y que les gusta salir a explorar. Creo que si hay algo Un que... pequeño Darwin ahí Sí, metido, claro. que nunca falte, Claro, la sí, pequeña sí. Darwin. Sí, sí. Sí, sí. Sí, yo pienso lo mismo. Yo muchas veces cuando he hecho videos o documentales trato de que sean para un público segmentado y definido de entre 2 y 99 años. Claro. Y Porque decían, ¿no? y decir Sí, ya, ya- no, decir ya no. Discrimina a la No. gente. Discrimina a la gente. Qué Claro, bárbaro. tengo que hacer Claro. una versión, un Claro. corte, una edición distinta. Porque viste que últimamente se pregunta mucho esto de ¿y cuál es el público como objetivo? Y está buenísimo que el público sea tan amplio, ¿no? Claro, yo creo que puede haber Claro. muchas lecturas. Evidentemente sin no duda. ve lo mismo una persona de Claro. 50 que una persona de 8. Pero creo que se puede trabajar de una manera que llegue a mucha gente y que llegue, como te digo, cada uno va a recoger diferentes frecuencias o diferentes longitud de onda, si querés, de la obra. Pero creo que llega a todo el mundo. No creo que haya una barrera que digas, primero que el contenido que se pone está hecho de una manera que no tenés que saber biología o haber hecho quinto Claro, científico Total. para aprenderlo. Y segundo que la presentación es agradable, te lleva de la mano, te acompaña. Entonces, yo no creo mucho en eso del público infantil o adulto, o del público docto, o el público de la calle que no tiene formación académica. Yo creo que hay una manera
presentar y vehicular los contenidos que hace que llegue a todo el mundo. Es lo que yo busco, por lo menos. No, es que creo que es algo que también refleja que es de nuestra generación, nos señalo a todos, que nosotros no fuimos criados como o sea, sí como niños, pero que mis padres, por ejemplo, yo escuchaba Baglietto cuando era niña chiquitita, claro. no me daba a escuchar música de niñas y niños, escuchaba música. Bueno, mira, así, Anita, cuando terminé de leer el libro, me acordé mucho de María Elena Walsh. ¿Por qué? Porque María Elena Walsh hablaba a los niños, hablaba a las personas, a los cuerpos, ¿no? No creaba uno asocia por ahí hablarle a un niño, a decirle ayuda, ¿no? Y ella como que tenía una forma de expresión súper creativa y no subestimando a las niñeces, sí, ¿no? la Me acordé capacidad. pila, ¿no? Bien, ¿por dónde anduvo Darwin? Porque con el libro me desayuné en algunos lugares que dije, ¿en serio anduvo ahí? A ver, estuvo en San José, en Colonia, en La Valleja, en Maldonado, en Flores, ayúdame. En Cerro Largo. Yo sé, bueno, Montevideo ni hablar. Yo sé lo que yo sé que él no cruzó el Río Negro, porque también hay que pensar que en aquel momento las comunicaciones y los caminos, capaz que llegara ir a Pando era toda una aventura. Sí, no solo desde el punto de vista de lo que era el camino, la carreta o el caballo, sino que en un momento Darwin dice en su libro que llegaron a un lugar, estaban asustados porque el día antes en ese camino habían asaltado a una persona y lo habían matado. Claro. Los matereros, digámosle, el lenguaje de la época. Entonces, él se movía con algunos gauchos también para guía y para guardaespaldas, pero no era como que digas salgo a caminar y hago lo que... No, tenías que tener como un cierto patrón. Entonces, aún así, se movió y recorrió, porque como decía Anita hoy, a él le mareaba mucho el barco. Entonces, cuando el barco atracaba, él decía, me voy 2 semanas al campo, y hasta que no hubiera que subirse de vuelta al bote, no volvía. Y les adoso esta pregunta, ¿qué buscaba acá? ¿Por qué no en Argentina? ¿Por qué no en Chile? ¿Por qué Uruguay? Bueno, él en realidad fue contratado más que nada para acompañar al capitán Fitzroy, el capitán del barco. Esa era su función, y tomar notas de lo que pudiera. Él no iba con fines científicos. En realidad ese viaje era más con motivos comerciales que otra cosa. Hacer grandes mapas como rutas de comercio, puertos y demás. Pero y de paso cañazo. De paso cañazo. Él juntaba todo. Sí. Fósiles, piedras, él era muy entusiasta de la geología, pájaros, huevos, animales, lo podía disecar o mandar el cuero. Eso lo hacía en todos lados, o sea, lo hizo en Uruguay, en Brasil, en Chile, en Argentina, donde él recorría, juntaba como si dijéramos una caja con todos sus hallazgos, plantas, piedras, animales, y los mandaba a Inglaterra. Claro. Allá, porque como decíamos, él era un muchacho muy estudiante, naturalista, pero no era un científico. Entonces, él mandaba toda la caja, digamos, de Montevideo, y cuando llegaba a Inglaterra, sus profesores agarraban y clasificaban, y ahí pasaba cada tanto, como con el famoso cráneo del Toxodón que descubrió en Uruguay, que decían, es un animal nuevo para la ciencia, no se conoce esta especie, hasta ahora nunca había habido un registro. Entonces ahí tenían un poco entre lo que mandaba Darwin, un boceto, los huesos, era como una especie de cadena de rompecabezas que se iba armando. En Inglaterra hacían como el inventario formal de lo que le enviaba. Claro. Él lo que sí era un gran observador, espectacular observador, describió cosas aún a una edad muy breve, y él no tenía formación para esto. Escribió cosas con un detalle tan exquisito que es increíble, y además de ver observaciones de animales de nuestra fauna, por ejemplo de tucutucu, bueno, el sapito de Darwin, los con venados. Muchos detalles, los venados de campo, muchísimo detalle y muy meticulosas sus descripciones realmente, y también hasta en el barco, porque entre las cosas que vio hilos de sedas de arañas colgados de los mástiles del barco, y él dijo, pero a muchos metros de la costa. Sí, pero ¿cómo llegaron acá? Y bueno, el día de hoy sabemos que son arañas que se dispersan, que hacen ballooning, lo que se llama, que es un comportamiento de dispersión aérea, vuelan colgadas de sus hilos de seda. Ay, no te... Pero no se sabía, claro. Spider-Man. Sí, pero a cientos de kilómetros de la costa, y eso sí que no lo sabíamos. Además, siendo un muchacho tan joven, tenía como una tendencia a
cuestionarse filosóficamente el mundo y ver la naturaleza y plantearse preguntas. Entonces, por ejemplo, en un momento él ve que hay un ñandú en Uruguay y que en Argentina hay un ñandú más chico, más marronáceo, digamos, y más petizo, que corresponde también a un paisaje con menos vegetación. Y entonces hace una pregunta muy divertida, porque aparte él, recordemos que tuvo formación religiosa. El padre, de hecho, quería que él se dedicara a la iglesia, no a la ciencia. Y dice, ¿por qué Dios crearía a dos ñandúes? Si con uno alcanzaba, ¿no? Claro. Entonces se empieza a preguntar si los diferentes ñandúes no corresponden a diferentes ambientes y que estén adaptados a paisajes, a condiciones distintas, ¿no? Entonces él como que comienza, cuando ve algo, como decía Anita, es muy observador, ve algo y ve más allá, y como que empieza a cuestionarse muchas cosas biológicas de por qué, y muchas cosas que él veía que iban en contra de la creencia de la época, o de la visión aceptada del creacionismo, y bueno, que muy bíblica, ¿no? Entonces, claro. Él tenía esa tendencia como de ser muy, de revisar, cuestionar, meditar y preguntarse la biología y lo filosófico también. Yo creo que eso los niños les engancha mucho también esta temática, porque son muy naturalmente de hacerse preguntas, de animarse. La verdad que los encuentros con las escuelas son maravillosos. Aprendemos mucho nosotros también. Claro. ¿Por qué no pasas, Ana, como decía Aris, algún contacto, o capaz que por Instagram, por si los quieren convidar? Sí, por un lado los quiero invitar a algo que va a estar ocurriendo ahora muy en breve. Ah, bueno, qué bueno. Sí, que es la Noche de Darwin, ¿verdad, Marcelo? Sí, porque hay una iniciativa que salió de Inglaterra, un barco de madera. No es una recreación del Beagle, pero es un barco antiguo de vela con todo lo... Está inspirado en el Beagle. Inspirado en el Beagle, que viene recorriendo prácticamente casi todo el viaje de Darwin, parando en los puertos donde paró, y que va a venir a Uruguay y llega ahora la semana que viene. No te Y puedo están creer. vienen en ese barco, se selecciona jóvenes de distintas partes del mundo, jóvenes que quieran cambiar el mundo. Esa es la consigna. Qué belleza. Ay, me dice. Ay, sí. Y vienen a Uruguay, y nosotros, el Instituto Clemente Estable, vamos a estar trabajando con jóvenes de diversas partes del mundo. Vamos a estar yendo a los barrancos de Colonia donde estuvo Darwin, vamos a estar yendo a Rincón de Darwin, vamos a estar trabajando con un proyecto de pastizales, otro de montes y otros de playas, y el 30 de noviembre va a haber la Noche de Darwin en el Instituto Clemente Estable, de puertas abiertas, y se van a estar presentando un montón de cosas, entre las cuales un juego que estamos realizando en conjunto con Ceibal, que es de Darwin en Uruguay, que va a quedar de acceso para todas las escuelas. Un juego de Minecraft. Sí, Minecraft. ¿Por qué les parece que hablamos de cuando vino Disney o cuando vino Einstein, que hasta hay un monumento allí en la Plaza Libertad, o cuando vino, estoy hablando de destacados del mundo, y Darwin queda como al costado? ¿Hay alguna explicación o simplemente yo creo que él vino muy joven y puede tener que ver con eso? Digo Disney por Claro, hacedores, sí, ¿no? De claro. gente que en el mundo son reconocidos. Él vino muy jovencito y demoró la teoría muchas décadas después, termina consolidando esa teoría. Y creo que debe tener que ver posiblemente con eso. Y entre otras cosas, este ejemplo nos sirve también para contar que la ciencia lleva tiempo. Claro. Ese es el tiempo que se precisa para poner a prueba algo, para conseguir la evidencia, y creo que quizás eso no ha sido tan conocido, pero de a poquito ustedes saben que, bueno, la semana pasada estuvimos en una escuela en la zona de Camino de Darwin, que es un lugar donde estuvo Darwin, y están haciendo los trámites para que la escuela se llame Charles Darwin. Los niños de esa escuela, la escuela 31, han hecho sus propias bitácoras de viaje, han salido a describir la naturaleza, nos recibieron a nosotros, porque Marcelo, entre las cosas que hizo, es un documental que lo están trabajando en escuelas y liceos, y los niños estaban como locos. Qué lindo. Sí. ¿Dónde se puede ver el documental? El documental, que no es un documental, pero siempre... Bueno, es una ficción. No es un documental, perdón, no es un documental. Pero las cosas evolucionan. Claro. Hay varias especies. Pero ahora verán por qué insiste con eso. No, se hizo en el marco de una serie de iniciativas que se trabajó junto con la gente del Ministerio de Cultura y un grupo que eran
realizadores audiovisuales, También periodistas, amigos, científicos, claro. de todo un poco se juntó una camada de gente a hacer cosas sobre Darwin, y con mi socio Guillermo tenemos una productora que se llama De la Raíz Films. Hicimos una ficción de como 22 minutos en la cual Darwin, ya el Darwin viejo con barba y todo eso, o mejor dicho, el fantasma de Darwin vuelve a Uruguay hoy, va paseando por lugares donde estuvo y se encuentra con científicos y científicas que están trabajando en temas que él miró, escribió en su bitácora o descubrió, como el sapito de Darwin, los venados, los fósiles, en fin. Entonces hicimos un video que justamente, como la idea era divulgarlo, está en la página del MEC y está en YouTube. Si ustedes ponen Regreso de Darwin, aparece el video. Y también está hecho en forma, digamos, deliberada así. Son 20 minutos, cosa que uno pueda ver el video como disparador y después continuar con una clase de escuela o de liceo, porque repito, la idea es que el lenguaje se adapte a la clase y a la edad que sea, trabajando el tema Darwin o el tema evolución o el que se quiera, porque como hay 5, digamos, subcapítulos en el video, da para arrancar para después donde el docente quiera. Es una ficción, pero no estoy tan mal, porque en realidad hay parte de que es documental, de que se encuentra con científicos, entre los cuales estoy yo, que es real, que le contamos de lo que estamos... Los científicos son reales. Somos reales. Y Darwin, no son una ficción. No, Darwin es un actor, pero los científicos y científicas son reales. Vos mirás del otro lado. ¿De qué están hablando? Volver al título del libro. El libro se llama El viaje que cambió la ciencia, las aventuras de Darwin en el Río de la Plata. Estuvimos conversando con Anita Eisenberg y con Marcelo Casacuberta, que junto con Silvia Soler, Sebastián Santana y Renzo Baira armaron este libro que es una joyita. Ahora que vienen las fiestas, todo, en vez de regalar, este es un buen regalo. Que se había agotado y ahora se reeditó. Está en todas las librerías, ¿no? Está en todas las librerías, distribuye UCI, sí. Bien. Divino. Amigos, gracias por esta visita tan hermosa. Un gusto charlar con ustedes. Gracias. Y bueno, te volvemos a repetir, el viaje que cambió la ciencia. Y va a cambiar no solo la ciencia, sino también cambia tu vida, porque Charles Darwin podés ser vos también, acerca la figura a los niños. Gracias por venir, un gusto. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. No sobran los motivos.